Acreditada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en el año 1984, Urdaibai es un maravilloso destino adherido a Soy Ecoturista lleno de historias, pliegues y matices. Primer espacio protegido de Euskadi en acreditarse en la Carta Europea de Turismo Sostenible, Urdaibai es una realidad construida capa a capa por uno de sus mayores activos, las personas. Formado por sus 22 municipios, el germen de esta reserva de la biosfera nació de sus habitantes, concretamente contra el proyecto de un puerto deportivo en la desembocadura de la ría de Guernica a finales de los años 60. Eso generó un rechazo en la población, que fue el inicio de al final convertirnos reserva de la biosfera en el año 1984. Urdaibai lleva casi 40 años como un espacio en el que la conservación del área protegida y el desarrollo económico y social de la zona y sus habitantes mantienen un equilibrio que ha ido evolucionando y mejorando con el tiempo. Poco a poco la gente ha tomado conciencia de lo que es la reserva, se siente parte de lo que es la reserva y entendemos que eso es lo más importante. Y para visitar este rincón del País Vasco de una manera que no solo respeta esa conservación, sino que apoye y promueva ese desarrollo, solo hay una forma. La única manera propia para poder gestionar el turismo en un espacio protegido como Urdaibai pensamos que tiene que ser dirigido al ecoturismo. El ecoturismo y el ecoturista es un perfil en el cual valoran el territorio, quiere conocer sus costumbres, quiere conocer los productos que tiene, quiere consumir esos productos. Es decir, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai nos da la oportunidad de descubrir su territorio a través de sus productores locales, sus rutas, sus costumbres y sus ecosistemas. Podemos decir que somos un territorio pequeño en el cual coexisten muchos ecosistemas, de los cuales podemos destacar la marisma, el encinar cantábrico y el litoral. Montaña, marisma y mar son tres ecosistemas que conviven en pocos kilómetros, escondiendo antiguas historias. Lo mejor es que están al alcance de nuestra mano, siempre y cuando sepamos leerlas o nos acompañe alguien que nos las traduzca como un guía local. Somos una serie de geólogos profesionales y nosotros tenemos, de alguna manera, la capacidad de leer el mensaje que nos mandan las rocas desde hace cientos de millones de años. En esta ruta geológica a lo largo de la costa de Mundaka, Bárbara e Imanol nos trasladan a una época en la que el paisaje de nuestro alrededor era muy diferente. Hace muchos millones de años, Mundaka estaba bajo el nivel del mar y en ella se desarrollaban grandes arrecifes de coral que nos cuentan que antiguamente aquí había climas más cálidos. Para terminar de despertar nuestra imaginación y trasladarnos a un fondo marino de clima tropical, podemos ver y tocar ese pasado en las lumaquelas. Son algo así como unas rocas que están repletas de fósiles. Al final, lumaquela viene del lumaconi italiano y quiere decir caracolillo, y son unas rocas muy especiales que tenemos aquí en Mundaka, que son características precisamente de este municipio. Regresando al presente, a través de increíbles fósiles y formaciones geológicas, podemos descifrar el resto de historias superpuestas que ofrece este destino Soy Ecoturista. Al igual que la historia de la Tierra se puede estudiar a través de sus capas, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai tiene múltiples capas. Y en la siguiente descubriremos una historia que ha dejado su huella de una manera totalmente diferente a la roca, mucho después de pertenecer a un coral en lo que ahora es una montaña. El paisaje se llena de bosques de encinar cantábrico, madroños y robledales. Un lugar encantado que tiene todas las características de un bosque en estado natural, no intervenido. En esta ruta guiada descubriremos el ecosistema de los diferentes bosques y las especies que lo habitan, pero además este paseo se adentra en la indispensable influencia de la madera en la etnografía de Urdaibai. Tenemos datos de la utilización de la madera desde las cuevas de Santimamiñe. Estamos hablando hace 10.000, 12.000, 13.000 años. Claros protagonistas del actual equilibrio que existe entre la conservación del entorno natural y el desarrollo económico-social, estos bosques han dejado huellas en las costumbres, en las tradiciones y en la economía de la zona durante siglos. Ferrerías, molinos, otro tipo de bosques, árboles singulares y establecimientos de transformación de la madera. Un paseo a través de un paisaje arbolado, entre caseríos, iglesias, ríos y antiguos senderos que guardan secretos que se desvelan en compañía de un guía local. Sin un guía estaríamos viendo sitios muy bonitos, vistas espectaculares, pero todos los recursos que vamos a ver tienen detrás una historia y una serie de datos y un guión bastante sofisticado. Como carbón vegetal para las ferrerías, en la arquitectura tradicional o como parte indispensable para la construcción de barcos.
Ha servido incluso para hacer toneles para el chacolí, es decir, ha tenido múltiples utilidades en la zona. En la cima de una de esas montañas descubrimos una de las utilizaciones de la madera que también ha acompañado al ser humano en la reserva de la biosfera de Urdaibai durante siglos, el chacolí. Chacolí, naturaleza y paisaje, un privilegio para los sentidos, exclusivo, sostenible y singular. Y ese lema lo desarrollamos en la visita. Esta visita en Bodega Berroja está dirigida a todos los públicos, pueden venir tanto familias como parejas, como grupos. En esta experiencia ecoturista conocemos de primera mano qué es la producción integrada, las distintas variedades de uva que albergan sus más de 24 hectáreas de viñedo, las características de su suelo y la historia de su entorno. El concepto tradición y el concepto chacolí van de las manos, forma parte desde el medievo. La ruta del vino y del pescado es una indicación de que aquí siempre se ha bebido y se ha elaborado. En esta ruta del vino y del pescado que atraviesa el territorio, agricultores y ganaderos han colaborado a lo largo de los siglos de manera innata, manteniendo ese equilibrio entre la conservación natural y el desarrollo social y económico de sus habitantes en la zona. Han vivido siempre unidos y eso es lo que ha dado lugar a toda una cultura gastronómica, de temporada, de producto de kilómetro cero, que es lo que nosotros de alguna forma defendemos y ofertamos a la gente aquí. Porque tras pasear por sus viñedos y conocer paso a paso la elaboración del chacolí en las entrañas de su bodega, materializamos esa colaboración degustando esos mismos vinos ecológicos junto a una selección de distintos productos locales. A lo largo de la reserva de biosfera de Urdaibai, los alojamientos ecoturistas son un complemento perfecto al agroturismo, ejemplificando esa colaboración entre empresas y ofertando productos de proximidad. Una manera diferente de dormir en armonía con un espacio protegido que experimentamos en la Casa Rural Iberreco Errota, un lugar lleno de historia. En su día fue ferrería, reconvertida a molino, que lo adquirió como molino en su día mi bisabuelo, desde entonces ha pertenecido a la familia. Además de los elementos arquitectónicos y etnográficos que Amaya comparte con nosotros, este alojamiento nos permite hacer un alto en nuestro camino de las montañas a la marisma. Los ecoturistas sobre todo nos comentan y se quedan sorprendidos que en pocos kilómetros hay mucha diversidad paisajística. Tenemos el mar, la montaña muy cerca, de hecho te das la vuelta, miras el mar, das la vuelta y estás en la montaña. Tradición y naturaleza se abrazan en un entorno apartado, perfecto para desconectar y empaparnos del día a día de un destino, viviéndolo y compartiéndolo con quienes de verdad lo conocen, las personas que lo habitan. Es decir, con la gente que vivimos aquí, con el valor humano. Para entender la magnitud de especies y ecosistemas que conviven en una marisma, hay que hacerlo con una suma de detalles, ya sea a través de las lentes de telescopios y prismáticos o de la mirada de guías locales, como en Urdaibai Bird Center, un gran centro de investigación y divulgación científica de aves en el que podemos aprender en compañía de sus propios trabajadores. Técnicos que somos guías y a su vez trabajamos aquí pues, en todos los proyectos de conservación, de investigación e incluso de divulgación, ¿no?, que llevamos. Un recorrido que pone la lupa en todas las riquezas de la biodiversidad de esta zona y que podemos ver por nosotros mismos a través de sus espectaculares miradores a pie de marisma, una manera de observación que respeta y protege a las especies. Se pueden observar incluso hasta 300 especies distintas de aves. Aves que utilizan nuestras marismas, ¿no?, tanto para descansar como para alimentarse durante los ciclos anuales que ellas utilizan en sus migraciones, ¿no? Es una manera distinta de ver aves y una manera fácil de ver aves. Para conservar hay que conocer, y esta sencilla visita pedagógica revela la importancia de estos exclusivos espacios naturales, esenciales para el descanso, la alimentación y la supervivencia de centenares de aves migratorias. Un mensaje que se queda impregnado de cualquier persona que visite el Urdaibai Bird Center. Para que ellos también puedan diseminar el mensaje de la importancia de la marisma y de las aves, la conservación de las aves. Un mensaje del que podemos empaparnos navegando por la misma ría de Urdaibai a bordo del Iskira, un pequeño barco que une las localidades de Mundaka, Sukarrieta e Ibarrangelu a través de distintas paradas, como la playa de Laida o la isla de Chacharramendi. Pero el Iskira no solo nos permite acceder a estas joyas de la ría de Urdaibai, sino que nos permite interpretarlas de la mano de un guía que lleva años surcando sus aguas. Vamos a ver su flora y fauna, vamos a ver una población que ha vivido y existido aquí a lo largo de los siglos y nosotros vamos a sentir por dónde vamos navegando. Los distintos colores del fondo marino
marcan la ruta que recorre esta experiencia en un barco totalmente accesible y apta para todos los públicos, con especial énfasis en los más pequeños. Los críos principalmente van a disfrutar de la experiencia porque siempre es una temática divulgativa y muy didáctica. Un viaje ecoturista no solo lleva a cabo una visita consciente que ayude a conservar y proteger el patrimonio natural. En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, tanto sus habitantes como sus huellas de patrimonio cultural nos permiten comprender mejor todos los pliegues de su historia. Ya en el litoral descubrimos Bermeo, una preciosa población que merece la pena pasear de la mano de un guía local. Mezclamos anécdotas, sucesos reales, tradiciones, cuentos y bueno, de esa manera hacemos que el recorrido sea más ameno, pero también acercamos la identidad de los bermeanos y las bermeanas a ese ecoturista. Una experiencia que repasa los intervalos de bonanza y crisis que, como las mareas, han marcado este pueblo durante siglos, dejando pistas escondidas a lo largo de todas sus calles. Y además somos guías locales, por lo que se pueden aprovechar un poquito de nosotras, tanto para que le contemos esos detalles escondidos o profundizar más en un tema, o también para aconsejarles otras experiencias una vez terminada la nuestra. Como empresa adherida a Soy Ecoturista, uno de nuestros objetivos es acercar al visitante al territorio, pero además queremos hacerlo conectando nuestra experiencia con otras experiencias, con otros proyectos que cumplen los valores de la Reserva de la Biosfera. En el puerto de Bermeo, donde termina nuestra ruta por sus calles y secretos, esa colaboración entre empresas está amarrada delante de todos nosotros. Sobre el Egaruse descubriremos a los otros habitantes que llevan cientos de años poblando estas costas, los cetáceos. Una experiencia en la que podemos ver casi 30 especies diferentes dependiendo de la estación. La especie más representativa o la que más se puede ver seguramente sería el delfín común, aunque tenemos especies muy especiales como por ejemplo el cifio de Cuvier, que es una ballena picuda bastante habitual en nuestras costas y muy poco habitual en el resto del mundo. Montañas, marismas y mar, un gigantesco abanico de biodiversidad concentrado en un pequeño espacio, donde coexisten materializando el equilibrio que representa la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Milenios de historia que podemos escudriñar en este mágico lugar, junto a su capa más importante, las personas.